La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. El país se ha visto sacudido en estos días al conocerse de una carta que fue escrita y enviada a principios de mes por una alta funcionaria del gobierno argentino, Cecilia Nicolini, vinculada a la gestión de la pandemia. El destinatario era el alto funcionario del Estado ruso que está a cargo de lo que implica la producción y sobre todo la distribución a nivel mundial de la vacuna Sputnik. En esa carta, la funcionaria argentina, el nombre del gobierno que encabeza Alberto Fernández, reclama en términos muy enérgicos que cumpla Rusia con lo pactado, que cumpla con lo acordado. Le reprocha la demora que está habiendo con la llegada a la Argentina de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, le subraya los riesgos que eso implica, pero después hay una serie de frases, de palabras que parecen encriptadas, ¿no es cierto? Esas frases o palabras parecen referir a cuestiones que sabe el que las plantea y que sabe el que las escucha, pero el observador no tiene por qué saberlas. Entonces eso despertó inmensas suspicacias. Esas suspicacias habría que preguntar el por qué tanto escándalo frente a un acontecimiento que en definitiva en el escenario de la pandemia debiera ser normal, porque es bastante normal. Es normal que los laboratorios, que todos los laboratorios incumplan, que no actúen en los términos acordados. Pensemos que es una pandemia de alcance global, de una magnitud que se da por primera vez en la historia. Por lo tanto, los laboratorios están actuando sin experiencias previas, van asumiendo compromisos de producción y de distribución, compromisos que van creciendo indefinidamente porque la demanda va creciendo indefinidamente y que por ende los pone en situaciones de complejidad y de difícil cumplimiento. Debiera ser común, porque es común, que los laboratorios incurran en incumplimientos, y también es común, y debiera serlo también en la Argentina, que el gobierno mande una carta quejándose, que el gobierno del país que está sufriendo la demora le envíe una carta con reproches y con exigencias de cumplimiento al país que tiene que enviar esas vacunas. Sin embargo, en la Argentina no es así. Lo que debiera ser común tanto en lo referido a la queja como en lo referido al incumplimiento, en Argentina detonó un debate y una tremenda ofensiva por parte de la oposición, una ofensiva que también parece inexplicable porque en la oposición también hubo politizaciones inadecuadas sobre el tema vacuna. No fueron todos, fueron muy pocos, pero esos pocos dirigentes opositores que incurrieron en lo que yo llamo demagogia libertista y que llegaron a lo tremendamente negativo que es generar miedo o desconfianza sobre una vacuna. Por caso, los opositores que hablaron de envenenamiento por parte de la vacuna Sputnik, que comprar la Sputnik y vacunar a los argentinos con la Sputnik era envenenar a los argentinos. Eso es de una gigantesca irresponsabilidad. Acá no es la Sputnik la que falla, no es que hemos descubierto que la Sputnik es una mala vacuna. La Sputnik, todas las señales indican que es una muy buena vacuna, pero estamos frente a los incumplimientos lógicos, sobre todo una segunda dosis que Rusia había anunciado que tenía complejidades que hacía mucho más lenta su producción. Entonces, en este marco, si todo esto es tan normal y lo vemos en todas partes del mundo en un escenario de pandemia, ¿qué explica semejante debate en la Argentina, semejante ofensiva opositora? Es totalmente descabellada.
esta ofensiva de ataques opositores al gobierno a partir de la carta de Nicolini quejándose a las autoridades rusas por la demora en enviar la segunda dosis? No hay una explicación de por qué tiene lógica esta ola de indignación y esta ofensiva de ataques tan duros contra el gobierno. Tiene una explicación. Una explicación a dos puntas. La explicación está en Moscú y la explicación está en Buenos Aires. La explicación de Moscú son las ínfulas de Vladimir Putin. Rusia en realidad es una economía más chica que la de Brasil, más chica que la de Italia. La economía y por ende la importancia de Rusia en el mundo no debe ser confundida con la dimensión de su mapa, pero muchos confunden la importancia de la economía y de las capacidades productivas de Rusia con el tamaño de su mapa. Es un gigante con una maquinaria mucho más pequeña de la impresión que da ese mapa, pero son muy gigantescas las ínfulas del jefe del Kremlin, las ínfulas del hombre que ocupa con el rango de presidente el despacho principal del Palacio del Kremlin. Siempre Vladimir Putin se ha comportado como una suerte de zar global o como alguien que aspira a que su liderazgo se haga sentir en todo el mundo y que además tiene claramente, y lo muestra en todos los aspectos, también en el caso de la vacuna, un proyecto geopolítico importante, un proyecto geopolítico que parece desmesurado para la realidad de la economía de Rusia, pero que ha estado en funcionamiento desde un principio, desde que llegó al Palacio del Kremlin, y que lo ha sabido implementar y llevar adelante con mucha inteligencia y muy pocos escrúpulos. Entonces, están las ínfulas de Putin, por un lado, de quien es muy fácil imaginar que en una negociación le hace ver a la contraparte o le plantea a la contraparte, por ejemplo, supongamos, miren, gobierno de Argentina, nosotros le enviamos lo más temprano posible un cargamento de vacuna Sputnik, pero nuestra intención es que la mayor parte de los argentinos sean vacunados con la vacuna Sputnik y nuestra intención es mostrar a la Argentina como un ejemplo de los beneficios de la vacuna Sputnik. O sea, nosotros le vendemos a ustedes más temprano que al resto esta cantidad de vacunas a cambio que ustedes le den a nuestras vacunas una prioridad, que la pongan por encima de las otras vacunas. De la carta de Nicolini hay términos que parecieran aludir, ¿no?, a que eso fue parte del diálogo, eso u otras cosas, uno puede imaginar cosas peores, negociados, pero yo simplemente estoy diciendo lo que se desprende de una situación por la anomalía que se produce, y esa anomalía, a pesar de ser normal los retrasos de los laboratorios, de todos los laboratorios, y a pesar de ser normal que el gobierno que padece ese retraso se queja, ¿no?, y exige que se corrija prontamente, a pesar de todo eso, es una situación anómala que genera un malestar como el que se ha visto en estos días. Una explicación, decía, está en Moscú, las ínfulas de Vladimir Putin, las apuestas geopolíticas de Vladimir Putin, la Sputnik como una ficha en el tablero geopolítico de Putin, y la otra explicación está en Buenos Aires, que es en la politización que el propio kirchnerismo y sus líderes hicieron de la vacunación, y en particular de la vacuna Sputnik, porque le compraron ese proyecto a las ínfulas de Putin, y esto es algo que parece deducirse de una serie de hechos que han ocurrido a la vista de todos los argentinos. Primero, la ola de vacunados K,
que todos los jóvenes kirchneristas que se vacunaban se sacaban la selfie haciendo la B de la victoria. Todos tenían la misma conducta, todos la ponían en las redes, evidentemente eso tenía rasgo de campaña y era una campaña que politizaba la vacunación, no con cualquier vacuna, con la Sputnik. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, diciendo públicamente, entre otras cosas, además de decir mi amigo Putin nos va a ayudar con esto, nos va a salvar, diciendo, por ejemplo, ¿quién diría que serían las vacunas de China y de Rusia las que nos sacarían del pozo? No recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero dijo más o menos eso. Escenas como la azafata que lloraba en el primer vuelo que llegaba de Moscú trayendo vacunas y al que se le dio el marco que parecía la gesta del cruce, la gesta salmartiniana del cruce de los Andes, los aviones que llegaron después desde Moscú con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, esperando en la pista, ¿no? Y recibiendo en la pista, el presidente Alberto Fernández haciendo una videoconferencia por Zoom, y apareciendo en un cuadrito, dándole las gracias, en un agradecimiento absolutamente exagerado a Vladimir Putin, que se las había vendido a esas vacunas, no se las había regalado, ¿no? Y Putin en el otro cuadrito, en la pantalla, escuchando ese agradecimiento engolado que le hacía el presidente argentino, y después sobre todo el hecho de que cuando llegaron 3.500.000 vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos, no hubo una videoconferencia en la que vimos a Alberto Fernández dándole las gracias a Joe Biden por esa donación. ¿Cómo puede ser? Le agradeció al que le vendía las vacunas y al que le donó 3,5 millones de vacunas, una cifra por demás significativa. No le dijo ni mu, no le dio las gracias. Todos esos hechos sumados dan como resultado una sensación. Y la sensación es de que hubo, por lo menos y en el mejor de los casos, una politización obscena con el uso de la vacuna. Esa politización obscena deriva en ¿qué? Ante una situación que debiera ser normal, un laboratorio que se retrasa, un gobierno que patalea para que cumplan con los plazos acordados, lo que se produce en la Argentina es un estallido de indignación. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.